Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo Gallegos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana, donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños. Bueno, pues ya saben que mi nombre es Leo y que este es otro video. ¡Qué presentación tan hermosa! Muchísimas gracias a toda la gente de Guadalajara que fue a verme el viernes pasado. Fue un gusto enorme conocerlos y pues esperen videos sobre esta reunión en estos días en el canal. Comenzamos nuestro video de hoy con un meme que dice: como cuando eres maestro pero no cuentas tu vida. ¿De qué te sirve cocinar si no implementas ese raro ingrediente? Como cuando se robaban tu tortita de huevo en el salón, te decían quién fue y lo ibas a buscar en el recreo. Ando buscando un cabrón para partirle su madre. Como cuando andas con menores de edad. Hasta la cárcel fui a parar. Como cuando eres prieto pero no dices que de niño estabas güerito pero te quemaste con el sol. ¿De qué te sirve cocinar si no implementas ese raro ingrediente? Yo sí estaba blanco, amigos. Miren, no se vayan a encandilar nomás. Bronceado de Duvalín, bien mexicanote. Oye, ¿y cuántos memes a la semana haces para Lunes de Memes Norteños? De 200 a 300 semanales. ¿Y cuántos han salido? Ninguno. Soy el más dedicado del mundo. Como cuando vas a la casa de tu otra morrita a ver películas. Todos hacemos nuestro trabajo y fuga para afuera. Cuando tu perro se escapa de tu casa y tú sales a perseguirlo. No voy a dejarme atrapar. Repito en mi cabeza, cero miedo. Cuando de morro en la escuela volteabas 2 tazos de un tiro. Que nace para gallo, se le nota desde el plebe. ¿Cuánto le habrá dado el de los lentes Carrera al federal? Eso no lo sé. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Este meme lo publicaron un montón en el grupo y no sé por qué, si no está tan difícil saber cuánto le dio. Miren, vamos a hacer el cálculo. Muy bien, lo bueno es que vivimos en el futuro, tenemos acceso a la información, entonces esto va a estar facilísimo. Buscamos en Google cuánto gana un policía federal en México. Revisamos los links aquí. Aquí vemos uno confiable que es del gobierno. Vamos a abrir este PDF. Bueno, y en esta página que encontramos en 3 segundos en Google, tenemos este documento que nos dice que un oficial, bueno, tenemos la tabla, va por categorías. La percepción ordinaria bruta mensual es el total de lo que ganan. Nos vamos a oficiales. Un oficial, su percepción ordinaria bruta mensual al mes, un oficial gana 21.406.63 al 27 de julio de 2017. Entonces, en el corrido se menciona que lo que le va a dar el de los lentes Carrera al federal es su sueldo por todo un año. Entonces vamos a multiplicar estos, ¿cuánto quedamos que era? 21.406.63 por 12, porque pues son 12 meses los que tiene el año. Y nos da 256.879.56. Aproximadamente eso es lo que le dio el de los lentes Carrera. Bueno, si hubiera pasado esto en julio de 2017, aunque el corrido es más viejo, pero pues se dan una idea, ¿no? Porque no estamos contando aguinaldos ni otras prestaciones, pero pues más o menos eso es lo que le dio. Viva el internet, vivan las matemáticas. Yo era güero de chiquito, neta. Pero nadie me cree. Como cuando estás en una fiesta comiendo bien Agustín, Ay, qué bonita es la vida, no puedo negarlo. pero empieza a sonar la canción de Payaso de Rodeo. Se fue breve corriendo, ya no aguantaba las ganas. Como cuando tú también ibas a jugar a las maquinitas cuando estabas morro, Quizás tú cualquiera, pero eras el que mataba a Rugal con un peso. pero nunca del montón. Cuando te roban los juegos de la computadora del ciber sin que el dueño se dé cuenta. Una cosa es ser buenazo Ah, pero solo habías copiado los accesos directos. y otra es ser un pendejo. Cuando todos dejaron de usar la plantilla de Miren qué curiosidad, Ah, chinga, pues, ¿qué pasó? pero es porque ahora usan la de chingados, pues ¿qué pasó? Miren qué curiosidad. Como cuando el shampoo dice que es para cabello seco, pero tú ya te lo mojaste. ¿Qué más quisiera? Regresar el tiempo de alguna manera. Como cuando trabajas en el Oxxo. 4 letras de lealtad en el chaleco las traen. Cuando haces un meme para Lunes de Memes Raperos y Lunes de Memes Norteños. Yo soy el loco más loco de todos los locos. Y logras salir en ambos videos. Soy el chingón de chingones y a mí me la Pérez Prado.
Cuando ves un perro atropellado en la calle y ves que es el perro que siempre te seguía a la casa. Canta, campeón. Cuando no logras matar a Rugal. Quiero reintentarlo. Cuando quieres ser mi amigo, pero no tienes buena silla, buen caballo, ni buenas piernas para correr. ¿De qué te sirve cocinar si no implementas ese raro ingrediente? Como cuando de morro tus compas te invitaban a bajar palancas. No sé si quiero hacer esto. Y lo haces. Yo simplemente fui malo. Pero eran las palancas de los baños que estaban sucios. Bueno, aunque al final de todo no creo haber sido tan malo. Cuando te dicen que no te avientes a la piñata porque aplastas a los niños. No, a mí me vale verga los niños. Como cuando terminas el examen antes que todos. Una cosa es buena Pero no le pones tu nombre. de ser un pendejo. Cuando te preguntan quién te enseñó a ir por cigarros. Son enseñanzas de un hombre viejo y yo nunca olvido los consejos. Como cuando invitas a tu morrita al cine. Mi cartera es quien me patrocina. Donde llego responde por mí. Pero sacas la tira de cupones 2x1. Se le notaba la pobreza en su ropa. Como cuando vas a una entrevista de trabajo. Háblame de ti. Oye, ¿y hasta dónde te mandó tu ex? Más allá del sol y más allá de todos mis errores. Como cuando ya no hay rollo y te limpias con un calcetín. El papel cambió. Como cuando le prometes a tu mamá que vas a pasar el trimestre pero no lo pasas. Y tu jefita así de... ¿Qué? Me va a matar, hijo de tu puta madre. Cuando empiezas a vender dulces en la escuela. Hoy oficialmente comenzará mi legado. Cuando eres el siguiente en la fila de la tienda y tu mamá no aparece. Adrenalina total. Cuando tu compa y tú sacan un acordeón en el examen, pero el profe los ve. ¿Andan haciendo chavalones? Cuando en la escuela hay una pelea y te metes a la bola a agarrar chichis, Se fue el plebe corriendo, ya no aguantaba las ganas. pero solo agarras las de tu compa el gordito. Perdóname. Cuando le dices a tus compas que sí puedes tocar la del Gros. Pero nadie me cree. Como cuando te vas de pinta y ves a tu papá, Repito en mi cabeza cero miedo. pero está con su otra familia. Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan. Como cuando tu jefita te manda las maquinitas, pero tú compras tortillas. El papel cambió. Cuando a tu compa y a ti les gusta la misma morrita, pero él te deja el camino libre. Cuando nazca mi hijo, yo le pondré su nombre. Como cuando haces un meme sin errores ortográficos, con comas, con acentos y con mayúscula al inicio. Yo fiel elegante. Ojalá si estuvieran hechos todos los memes. Como cuando no encuentras tu lápiz, Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. pero ves que tu compa tiene uno igual. ¿Qué? Me va a matar, hijo de tu puta madre. Y te das cuenta que traías el tuyo en la oreja. ¡Qué güey soy! ¡Qué güey soy! Como cuando vas en el Conalep, Un chamaco sin futuro. Así me catalogaba mucha gente. pero sales sin embarazar a nadie. Pero les tapé el hocico. Como cuando te preguntan si ya viste Lunes de Memes Norteños. No, porque se fue la luz. Cuando jugabas con tus Hot Wheels. Tenía como 30 camionetas formando las caravanas. Como cuando tu crush te hace caso y le dices a todos. Pero nadie me cree. ¿Qué naco decir? ¡Échale, pendejo! ¡Échale derecho! Cuando puedes decir. Uno pa' adelante, papá. Cuando le copias a tu compa en el examen y repruebas. Culpable tú, y este no era yo. Como cuando eres el nepe de negro de WhatsApp. Hoy me siento tan grande. Cuando antes usabas Charmín y ahora usas Regio. El papel cambió. Como cuando pides un taxi, 8 en punto y como siempre parecía un día normal. pero te subes y el chofer tiene la cara censurada. Y ese día fue el final. Cuando tu morrita le platica a sus amigas que en la noche va a echar pasión contigo. Arriba de la dura es donde a mí me mirarán. De arriba para abajo moviéndome del lugar. Cuando le cuentas a tus amigos que saliste del Conalep sin bendición. Pero nadie me cree.
Cuando te enteras que falleció Stan Lee. Cansa, campeón. Cuando te dicen naco por escuchar banda. Creo que ponerme a llorar es lo más justo. Pero recuerdas que Ariel Camacho es cierreño. Qué pendejos. Bueno, poniéndonos técnicos, en realidad es campirano. Ahora le dicen cierreño, pero el cierreño lleva acordeón. Así que... Qué pendejos. como cuando le dices a tus compas que el pollito de colores que compraste hace una semana sigue vivo. Pero nadie me cree. Cuando tus jefes están en plena acción y sin querer entras al cuarto. ¿Qué andan haciendo, chavalones? Pues literal, les dices. Esa mamá, la verga. Cuando tu jefita se le olvidaba pasar por ti al kinder. Y en la escuelita se aventó un buen rato. Cuando ves tu primer lunes de memes norteños. ¿Será que estoy enamorado? Y haces tu primer meme. Yo soy bien trabajador. Cuando le dices a la raza que Queen te gustaba antes de que saliera la película. Pero nadie me cree. Les voy a contar un pequeño secreto. A nadie le importa si les gustaba antes o después. Lo importante es que está perrón. Este está bien pasado de lanza y dice... como cuando eres Ana Frank. Encerrado en mi habitación. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si así fue, te encargo que me dejes un like, un me gusta, un pulgar arriba. Y si de verdad te gustó mucho el video, compártelo en tus redes sociales o pásaselo a un amigo para apoyar al canal. Suscríbete si quieres recibir más contenido relacionado con el regional mexicano, con este mundo del norteño, cierreño y banda. Y pues, ya sabes que mi nombre es Leo. Y nos vemos en el próximo video. Raza, bienvenidos a la escena postcréditos. Ustedes son los perrones, los que se quedan hasta acá. El día de hoy no tengo ningún aviso que darles. Hoy tengo ganas de dar lata, la verdad. Así que, ¿qué les parece si vamos al último video que subió mi compa de lunes de memes raperos en el canal de Memétrica y le comentamos... cortes el pelo? Ahorita que lleguen yo creo que ya va a estar mi comentario ahí, pero hay que decirle a todos que se corte el pelo al vato. ¿Por qué? Pues nomás para molestar a los compas. Síganme la cura, les voy a dejar el enlace ahí abajo en los comentarios. Y pues vamos a darle lata a este vato, a ver la semana que viene quién sigue. Pues ya saben que yo soy Leo y ahí los veo.